Muchas personas dicen que Dios es misericordioso, es tolerante, pero Dios tiene un límite para su misericordia. Y algunos constantemente están rechazando las advertencias de Dios, rechazando su luz. Y bueno, piensan, mira, Dios es misericordioso, voy a seguir por este camino y bueno, a ver qué pasa. Creyendo que siempre van a disfrutar de esa protección de Dios. Mas, sin embargo, en este escrito que traemos hoy en día para meditar en él, veremos que no es así. Se quita el poder protector de Dios a quienes rechazan sus advertencias. Por eso debemos de ser muy cuidadosos cuando el Señor nos manda advertencias, nos manda luz, a no rechazarla, porque estamos en peligro de que Dios nos quite su poder protector y aquí quedamos a merced de Satanás y ya sabemos lo que nos puede pasar. Así que en ello meditaremos. Bienvenidos. Pero antes de comenzar con esta reflexionante meditación, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Bendito Padre que está en el cielo, glorificado sea su nombre. Una vez más, Señor, gracias por todo lo que nos da cada día. Rogamos su protección, Señor, rogamos que su Espíritu Santo nos pueda guiar en esta meditación, que sean sus palabras y no las mías. Y que puedan ayudar, Señor, a aquellas personas que a lo mejor la están necesitando. Guarde de su pueblo, guarde, Señor, de su bendita verdad, de este mensaje tan bueno, Señor, que todo el mundo necesita. Ayúdenos a poder seguir dando el mensaje a las personas, Señor, y que usted vaya proveyendo los medios para poder hacerlo. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y el versículo para esta mañana nos dice: Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Jeremías 15:6. Y si nosotros queremos una de prueba de que si constantemente se va rechazando las advertencias de Cristo, tenemos aquí al pueblo de Israel, que el Señor estaba con ellos, les brindaba su protección, los llevó por el desierto, los sacó de Egipto, los guió hasta la tierra prometida, estuvo con ellos siempre y siempre hacían lo que querían, siempre iban a sus conveniencias rechazando la misericordia de Dios. Y llegó un punto en que pasó, que el Señor los dejó, que el Señor les dijo: tanto estoy haciendo por ustedes y siguen en la misma y en la misma. Estoy cansado de arrepentirme, estoy cansado, decía el Señor, de no dejarlos a la deriva. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en el que la protección de Dios se quitó sobre ese pueblo. ¿Y qué les pasó? Pues ya vemos todas las consecuencias y todo el peregrinaje que tuvieron que hacer sin la protección de Dios, que como siempre pasa, hay un remanente, claro está, pero Dios guarda a ese remanente, a los demás que lo rechazan, pues los deja así, a la deriva. Se me mostró en la visión que se me dio del juicio que Dios enviaría advertencias, consejos y reprensión. Algunos prestarían atención a sus caminos y buscarían al Señor, mientras que otros seguirían en su propio juicio, porque era más conveniente y agradable a su propio corazón, natural hacerlo. Y mientras que otros patearían contra los aguijones, se levantarían contra los testimonios de reprensión, desprecian las advertencias, eligen su propia sabiduría, son atrapados y vencidos por el enemigo y tan cegados por sus encaprichamientos que serían completamente incapaces de discernir las cosas de Dios. Trabajarían directamente contra la luz, envolviéndose en tinieblas y error. Entonces estos mismos sostendrían y fortalecerían las manos de nuestros enemigos más acérrimos. Si mal no recuerdo, no sé si es esta misma o una cita parecida, que lo di en una de las meditaciones, hablando del rechazo de la luz. Y es muy impactante lo que dice aquí. Se le mostró a ella en visión del juicio. ¿De cuál juicio? ¿Del juicio de los vivos? Podría ser.
en el que estamos viviendo actualmente, Dios enviaría, dice, consejos y reprensión. Algunos prestarían atención a sus caminos y buscarían al Señor verdaderamente, pero otros seguirían su propio juicio, lo que más les conveniera. El Señor enviaría a personas con testimonios de reprensión, con luz, con advertencias, pero ellos no quiero someterme absolutamente a nadie. ¿Qué está pasando el día de hoy? El Señor ha enviado al tercer Elías como guía de su pueblo. Mas, sin embargo, mucha gente lo está rechazando y diciendo, a mí no me tiene que guiar ningún hombre, a mí me sigue Cristo. Totalmente desechando que Cristo y su representante van de la mano, ¿no? Y tan cegados por su encaprichamiento, incapaces de discernir las cosas de Dios, incapaces de ver más allá de sus conveniencias, porque al fin y al cabo es su egoísmo, es su orgullo lo que los está cegando, patearían, dice, contra los aguijones y se levantarían contra los testimonios de reprensión, se levantarían contra aquellos que Dios ha puesto para guiar a su pueblo, como ya lo ha sido desde siempre, ¿no? Ya lo sabemos, como lo hacían con ella, cuando el Señor la había puesto como guía de su pueblo. Serían incapaces de discernir las cosas de Dios y ¿qué harían? Trabajarían directamente contra la luz, envolviéndose en tinieblas y en error. Y entonces resulta que estos que supuestamente son seguidores de Cristo, porque aquí nos está hablando de aquellos que están supuestamente dentro del pueblo de Dios, estos mismos, dice, sostendrían y fortalecerían las manos de nuestros enemigos más acérrimos. Aquellos que decían que ellos hacen la voluntad de Dios y que ellos siguen a Dios y solo a Dios, pues resulta que se volverían contra los enemigos más acérrimos, como ya lo dijimos anteriormente, serían nuestros peores enemigos. Pero de aquellos que no tienen sentido de la bondad y misericordia de Dios, aquellos que rechazan sus advertencias misericordiosas, que rechazan sus consejos de alcanzar el más alto estándar de los requisitos bíblicos, que a pesar del Espíritu de gracia, el Señor quitaría su poder protector. Se me mostró que Satanás enredaría y luego destruiría, si pudiera, las almas que había tentado. Dios soportará mucho, pero hay un límite a su misericordia, una línea que marca su misericordia y su justicia. Estuvimos hablando ya en una meditación atrás sobre la justicia y el amor de Dios, que ambas van ligadas, que llega un momento en que se traspasa ese límite y la justicia tiene que ejecutarse. Dice aquí, aquellos que no tienen el sentido de la bondad y de la misericordia de Dios, que rechazan constantemente las advertencias de Dios, sus consejos, ¿qué va a pasar? Pues que el Espíritu de gracia se va a retirar de ellos. Y el Señor, ¿qué hará? Quitará su poder protector. Imaginémonos cómo nos quedamos sin el poder protector de Cristo. Ese poder, y sobre todo ahora en estos últimos tiempos, cuando Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, quedarán a merced de Satanás. Y Satanás no tiene ni la misericordia, ni la tolerancia, ni nada absolutamente de lo que Dios tiene. Es lo que busca es destruir y no salvar. Se me mostró que era un tiempo en el futuro cercano en que aquellos a quienes Dios había advertido y reprendido y dado gran luz, pero que no corregían sus caminos ni seguirían la luz, Él les quitaría esa protección celestial, que los había preservado de la crueldad de Satanás. El Señor seguramente los dejaría a sí mismo para seguir el juicio y los consejos de su propia sabiduría. Simplemente los dejaría solos y se les quitaría la protección de Dios y no se les protegería de las obras de Satanás. Que ninguno de su juicio y prevención finitos puede tener poder para concebir el cuidado que Dios ha ejercido a través de sus ángeles sobre los hijos de los hombres en sus viajes, en sus propias casas, en su comida y bebida, donde quiera que estén. Su ojo está sobre ellos, están preservados de 1000 peligros, todos invisibles para ellos. Qué tremendo lo que dice aquí la sierva del Señor. Se le mostró, dice, que en un futuro, en un tiempo de futuro cercano, no era su tiempo aún, aquellos a quienes Dios había advertido y reprendido y dado gran luz, aquellos que habían estado revestidos de la verdad, si no corregían sus caminos, si no seguían esa luz que constantemente el Señor iba dando acerca de su mensaje, ¿qué iba a pasar?
Se les quitaría la protección celestial que los había preservado tanto de la crueldad de Satanás. Era un cerco a ellos, un muro de protección, el seguir la verdad. Pero cuando queremos rechazarla, cuando no hacemos lo que Dios nos va dictando, cuando no vamos en proporción a esa luz, ¿qué pasará? Que iban siguiendo su propio consejo, lo que a ellos les parece, lo que su conveniencia busca, simplemente el Señor los iba a dejar solos y se les quitaría la protección de Dios, no se les protegería de Satanás, lo que mencionábamos anteriormente. Y ninguno de su juicio, o sea, de lo que ellos piensan que es correcto, digamos, de seguir sus propias inclinaciones, los iban a prevenir de todo lo que les iba a pasar. Ese juicio no iba a ser igual a el cuidado de Dios que ha ejercido a través de que de sus ángeles, nos habla aquí, en sus viajes, en sus propias casas, en su comida y donde quiera que estén. El ojo escrutador de Dios estaba ahí con ellos, siguiéndoles, preservándoles de mil peligros que a la persona parece ser que nunca le puede pasar nada, mas sin embargo hay peligros invisibles. En nuestra propia casa nos pueden pasar cosas, incluso ahí donde pensamos que estamos seguros. Si el cuidado protector de Dios no nos ampara, es que realmente nosotros, ¿qué no nos puede pasar? Esto es una fascinación que es totalmente del diablo, que te ata a influencias que te arruinarán. A menos que muestre la determinación de romper esas cadenas, pronto no podrás hacerlo. Y sé que la adversidad vendrá sobre usted, y te amo y amo a los tuyos. Quiero que veas, quiero que rompas las cadenas de la oscuridad, quiero que permanezcas libre y completo en Dios. Quiero que Satanás se sienta decepcionado. Le escribo esta carta para que pueda salvarse ahora de más engaños si hace un esfuerzo decidido de resistencia. Te escribo esta carta, aunque conozco que mis enemigos darían vueltas y torcerían y malinterpretarían y juzgarían con las palabras y malinterpretarían cualquier cosa que pudiese decir o escribir. Sin embargo, no creo que lo haga y me atrevería a enviar esta carta. Esta es una carta que Elena White le envió a uno de sus hermanos que estaba rechazando las advertencias que Dios le estaba mandando. Y entonces por eso al final, en la última parte, habla de esto, que estaba totalmente hipnotizado por el diablo, que lo tenía atado. Y que si seguía esa determinación, si quería seguir su propio juicio, pues iba a acabar mal. Y ella se lo estaba advirtiendo, le estaba diciendo, porque lo amaba a él y lo amaba a lo suyo, y amaba a lo suyo. Y no solamente la protección iba a ser quitada sobre él, sino sobre aquellos que lo estaban siguiendo también, porque era al ser su familia. Quiero que rompas las cadenas de oscuridad, le decía. Quiero que permanezcas libre y completo en Dios. Y que Satanás se sienta decepcionado. No sé qué pasaría con esta persona, si realmente hizo caso o no a las advertencias de Elena White, pero hoy en día hay muchas personas que están rechazando las advertencias de Dios, que el Señor les va marcando un camino por donde deben de seguir, mas sin embargo ellos quieren seguir en su propio juicio, ellos quieren hacer lo que se les da la gana, ellos quieren seguir su propio egoísmo, aparentemente que están en lo correcto, ¿no? Mas sin embargo no lo están. El Señor los llama, los advierte, les dice que si siguen rechazando la luz, y ya vemos que aquí también ella está hablando de aquellos que han tenido gran luz, aquellos que están dentro del pueblo de Dios, pero que el Señor envía mensajes de reprensión, que el Señor envía luz y no quieren aceptarla, pues si siguen rechazándola, la protección de Dios va a ser quitada y la crueldad de Satanás no tiene límites. Cuando estamos en la verdad, cuando andamos en esa luz, la protección de Dios nos alcanza. Mas sin embargo, la misericordia de Dios tiene un límite. No lo traspasemos porque vamos a quedar totalmente a la deriva. Y ya se ha demostrado varias veces aquellos que van rechazando la luz, cómo acaban. Y al final llegan a ser nuestros más acérrimos enemigos. Que el Señor nos ayude para que nosotros no podamos estar en este grupo. Que constantemente estemos orando para que el Señor nos dé la humildad, la fuerza para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos está advirtiendo constantemente por dónde debemos de ir, que nos está advirtiendo los mensajes que debemos de seguir. Sin embargo, a veces nosotros queremos siempre hacer la nuestra y esto nos está poniendo en grave peligro de que la protección de Dios
pueda ser quitada de nosotros. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.